Así. Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, Uy, qué frío hace. Buenos días. Mucho frío. Buenos días. Ah, hola profesor, ¿cómo está? Hola, buen día. Con Ah, frío, pero gigante. Mucho frío. ¿cómo está? Ya lo voy a poner en línea, al tiro. Ya, ¿cómo les fue con los informes? Profe, Bien, bien, ya se lo mandé. yo Ya, tengo todo enviado, perfecto. incluso lo del electroscopio que no había hecho, Ya, también ya se lo envié. ya, gracias. Lo voy a Pero, borrar. profe, no lo pongo a la clase más reciente, sino que a sus respectivas clases. Ya, muy bien. Ya, con respecto a los Profe, informes, Yo también se lo mandé yo se lo ya, mandé anoche por email. sí. por el hora virtual. Esos son los que llegaron hasta hoy, ya los que están acá. Hager, Cortés, Albornoz, Almendra, Ríos, Bustamante, Kroger, Lecurán, y me falta Palma, que le pedí que a Palma que me lo subiera acá. ¿Y el resto? ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasa con el resto Profe, del yo se lo trabajo? mandé por email. Yo se Hola, lo mandé profe. por email. Sí, pues, sí sé que algunos, pero por eso, los alumnos que me mandaron al correo, por favor, súbelo al aula para tenerlo aquí ordenadito. Y eso fue lo que le respondí en el correo a los que me mandaron por correo, ¿ya? Ay, Que lo suban bonito. acá porque así los veo todos junto al tiro. Y en el correo me quedan todos ordenados, entonces prefiero verlos por el aula y subirlo a la clase correspondiente del 15, que es esta clase, 15 al 15, 06. profe. Sí, el rayo X y mini cápsulas, ahí lo puse. Y ahí por favor que lo suban. Ayer. Profe, ¿la clase del 15? Sí, por favor. Y acá. Y se supone que con esta, bueno, y después esto lo voy a actualizar obviamente algunos a medida que me vayan enviando los trabajos que deben. Hoy día tenía que presentar Luciano, Centrone y Albert. ¿Estás Luciano? No veo la lista. Albert, ¿quieres partir entonces tú? Sí, Ya. Profe, ya se lo subí. Ya, muchas gracias. De nada. Entonces ahora para que Albert pueda mostrar su presentación, lo vamos a hacer eh, host. profe, ¿puedo decir algo primero? Por supuesto, dime. Como no tenía licencia no podía hacer la presentación. ¿Cómo qué? Como tenía licencia no podía hacer la presentación por PowerPoint. ¿Y cómo lo vas a lo vas a explicar? ¿Lo vas a contar? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, más bien como lo voy a explicar. Ah, ya, bueno, si lo puedes. Bueno, entonces no te. Dale, dale no. Coméntalo entonces.
Ningún problema. Las ondas, primero, las ondas las ondas de la radios, las ondas de radio son un tipo de onda cuya longitud en el espectro electromagnético varían entre los 100 micrómetros hasta los 100 kilómetros. Y pueden producirse de manera natural por fenómenos naturales como los relámpagos, las tormentas, o por vía artificial con un receptor de radio. La historia de la radio parte en 1865, cuando Maxwell define por primera vez el espectro electromagnético y cómo funciona. Que estos campos de ondas estos campos de onda viajan a la velocidad de la luz. 2 décadas más tarde, en 1889, Heinrich Rudolf Hertz llevó a cabo el primer experimento que demostraría la existencia de la onda electromagnética, el experimento de Hertz, que consistió en primero colocar un circuito cerrado colocar un circuito cerrado que era similar y después un receptor. Ujú. Si bien la invención de este aparato se atribuye a varios científicos, si bien la invención trabajaron varios científicos, el que tuvo mayor relevancia fue el inventor italiano Guillermo Marconi. Porque inventó el primer sistema de transmisión por información inalámbrica de la historia. Y para que entiendan más que nada, la radio funciona captando ondas que son enviadas de una estación emisora. De una estación emisora se puede regular de dos formas. La AM, que es la amplitud modulada, se modula la amplitud de la onda, y FM, que es frecuencia modulada, en la cual se modula el número de ondas que se envían por segundo. Primero, la información que se quiere transmitir se transmite en forma de señales eléctricas. Y cuando estas llegan al aparato receptor, se vuelven a su formato inicial, que en forma de sonido. Con el tiempo, y además, con el tiempo, la radio ha evolucionado. Ha evolucionado a la par de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como por ejemplo la radio en Internet. Este día. Muy bien, me hubiese gustado, eso sí, como hubiese tenido un apoyo de diapositiva, pero la explicación está bastante bien. Tengo una pregunta. ¿Tú sabes, por ejemplo, qué tipo de onda viaja más o llega más lejos? ¿La que se produce por amplitud modulada, AM, o la que se produce por frecuencia En modulada? la que se produce amplitud modulada. Ya, muy bien. Sí. ¿Y sabes la respuesta o la razón del por qué llega más lejos? Porque le está dando lo que se regula la longitud de onda. No, puede ser la amplitud, po. La amplitud es la que se regula, po. Eso es amplitud modulada. Están regulando la amplitud, el tamaño que tiene la onda hacia arriba, ¿ya? La altura que tiene la onda. Entonces, el otro que tú estás diciendo, la frecuencia modulada, ahí tú puedes modular la longitud de onda o la frecuencia o la cantidad de ciclos que se producen por cada cierto tiempo. Entonces la frecuencia modulada. Bueno, frecuencia es un término que van a ver con más detalle en primero medio. Pero al tú la amplitud de una onda o
el tamaño vertical que puede tener una onda tiene directamente relación con la energía que transmite esa onda. ¿Ya? Y al tener relación con la energía que transmite esa onda, a medida que va viajando a través del espacio, las ondas pierden energía, ¿ya? Porque tienen que recorrer una tremenda distancia, porque se interfieren con otra, porque chocan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al modular la amplitud, te permite que estas ondas puedan recorrer una mayor distancia. Siempre mayor energía. Exactamente. Y como acotación, el otro día vi una película que se llama... Oh, se me olvidó el nombre de la película. Después me voy a acordar. Pero era una... Soy Leyenda, ¿alguien la vio? Sí, profe. Sí, profe. O sea, yo no la vi, pero la vio mi mamá y me dijo, Ajá. no está tan buena, no está. Profe, daba Soy Leyenda. Soy Leyenda, ¿Viste 10? de Will Solo Smith. porque estaba Will Smith. Él, Era buena. en una escena, bueno, la escena que va todos los días como a la costa, a donde está el puente que une Manhattan con la ciudad de Nueva York, el puente de Brooklyn. Él se coloca debajito del puente con su aparato de radio y él envía ondas de radio AM todos los días, ya, a la misma hora. Y el motivo de por qué envía ondas de radio AM es justamente por lo que estamos hablando, porque estas viajan mucho más tiempo. Viajan, no se pierden, no disminuye su energía a medida que viajen en el tiempo. Esas son ondas radio AM. ¿Alguien le quiere hacer alguna pregunta a Albert? ¿De los presentes? ¿Nadie quiere hacer alguna pregunta a Albert? ¿Nadie quiere hacer preguntas? Ya, muy bien. Ya, Albert, quedaste libre. Bien. Solamente, como te digo, el debe de la presentación. Ya, eso me hubiese gustado que hubiese tenido un apoyo gráfico. Bueno. Entonces la próxima semana, un segundo. No ha llegado Luciano Centrone, ¿cierto? No ha llegado. La próxima semana debería presentar Luciano Centrone, porque no se va a salvar. Catalina Barríos y Paz González. Bueno, Catalina está o no. Catalina Barríos. Catalina, veo que está su nombre O listo. sea, sí, profe. Sí, Miss. Ya. Pero tú no me enviaste el informe. No, No. aún no. Ya, tienes que hacerlo. Ya. Sí, profe. Ya. Y lo mismo para Paz. Paz está por ahí o no. Paz González. Paz, si la veo en la lista. Aquí estoy. Ya, Paz tampoco, usted tampoco me ha mandado el informe. Ya, y por favor, el informe cuando los tengan, súbanlo al aula, a la clase del 15 de junio, 15 del 06, ¿ya? Porque ahí está todo el resto del informe para que, insisto, para que no me queden todos desordenados y los pueda ver rápidamente. Ya, bueno, como presentó Albert, esa es la idea. Algo cortito. Él principalmente habló de cómo se produjo, de quién trabajó o quién inventó las radioondas. Ya habíamos visto que fue el experimento Hertz, y además habló de los tipos de radioondas, ya que son las ondas de radio AM y ondas de radio FM.
Ya, como les decía, no se estresen tanto con una mega, súper grande presentación. Ya, como les dije, en principio es algo cortito. Eh, algo que les puedan contar a sus compañeros de algo del tema que trabajaron. Déjenme leer un mensaje que tengo acá. Bueno, Gabriel, que estás por acá. Dame un segundo, mira. Sí, profe, estoy acá. A ti te tocó hablar de bueno, para presentar te falta mucho, porque va a ser para agosto. A ti te tocó hablar Ah, de ok. los rayos gamma, pero insisto, tienes Ok. que buscar un tema que, eh, que contenga los rayos gamma. No quiero que me explique los rayos gamma, ya porque eso lo vimos en clase. Lo que yo quiero Ah, que ya. hagan es que busquen un tema, algo que tenga o que contenga o que produzca rayos gamma. Por ejemplo, una reacción nuclear, por ejemplo, algún Sí, tipo de estrella, fenómeno raro astronómico que produzca rayos gamma. Ya, esa es la entiendo, idea. profe. ¿Ya? Muy bien. Ya. Gracias. Ya. El informe sí tiene que estar hoy, idealmente. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar con la clase. Profe, el Maxi está diciendo de que le tocó porque llegó tarde o qué sé yo. Pero dice que le tocó al Maximiliano Vera. Ya, sí, acabo de leer el chat. Maximiliano Vera. Eh, Maximiliano Vera, ya a ti te toca presentar el 21 de julio, no falta mucho para eso, pero el informe debería estar hoy y es también algo acerca de las ondas infrarrojas. Insisto, no me tienes que explicar las ondas infrarrojas, tienes que buscar un tema que contenga las ondas infrarrojas, ¿ya? Yo digo unos ejemplos em, di algunos ejemplos de temas, sugerencias, ya la idea es que ustedes puedan buscar un tema que hable de la onda infrarroja, ¿ya? Que contenga la onda infrarroja, por ejemplo, un control remoto de la televisión, ya eso produce ondas rayos infrarrojos, por ejemplo, ya la idea es que ustedes busquen algo así, no sé, o hay algún tipo de planta que, no sé, que reacciona a la onda infrarroja, a la onda de luz infrarroja, a eso me refería con buscar un tema, ¿ya? ¿Quién más? Guido. Guido Darbona. Guido, tú también tienes que presentar el 29 de julio también acerca de algo relacionado con las ondas infrarrojas. ¿Ya? No me expliquen las ondas infrarrojas. Busquen un fenómeno físico que esté relacionado con las ondas infrarrojas. ¿Ya? Que la principal característica o propiedad sean las ondas infrarrojas. Que se utilicen las ondas infrarrojas o que a este fenómeno le afecten las ondas infrarrojas, o este fenómeno produzca ondas infrarrojas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe. Valentina Carmona. Valentina Carmona. Acá. Valentina Carmona le toca presentar el 4 de julio acerca de la luz visible. Ya, insisto, nuevamente, no me expliquen las ondas de luz visible, solamente busquen algún tema que esté relacionado a las ondas de luz visible. Hay muchísimos. ¿Ya? Como por ejemplo, había mencionado la fotosíntesis, los rayos, la fotosíntesis, el arco iris, por qué el cielo es azul, por qué el mar es azul, por qué las hojas son verdes, etcétera, ¿ya? Todo ese tipo, ustedes busquen algo relacionado con la luz visible, ¿ya? Esa es la idea. Eso para el 4 de agosto, Valentina. Ya, pero, insisto, el informe tiene que Profe, estar ¿agosto o julio? 4 de, a ver, Valentina Carmona, 4 de agosto, te dije 4 de julio. No, en mi apunte es el 4 de Creo que agosto. maté al... 4 de agosto. ¿Por ¿Ya? agosto?
sí, 4 de agosto, en un mes más. Pero el informe Gracias. tenía que estar hoy, ¿ya? Eso no se Sí, puede correr, ¿ya? Porque si sí, yo los sí. tengo todos, los tengo. Y insisto, los informes suban a la clase del 15 de junio, que está en el aula. Bien, ahora sí, vamos con la clase. Vamos a hablar de un tema nuevo. El espectro electromagnético ya lo dimos por terminado. Y vamos a empezar a retomar las cosas de electricidad. Eh, y lo primero que bueno, este es el contexto general de lo que vamos a hacer, que es la ley de Ohm. Ya explicando la ley de Ohm. Eh, esta figurita que está aquí ya es una demostración caricaturesca de qué es lo que ocurre al interior de un elemento que es conductor de la electricidad. ¿Ya? Hagamos un contexto general. Estuvimos hablamos vimos cómo el electrón, ¿ya? Participa en muchos fenómenos físicos, ¿ya? Por ejemplo, en lo que respecta con la manera en que se genera luz, en la manera en que se produce el enlace atómico, ya sea los enlaces, para hacer enlace de moléculas, por ejemplo, enlace iónico, enlace covalente. Eso lo tienen que ver en química. En química se lo van a mencionar, no sé si ya se lo mencionaron. Y también una parte muy importante de la física es cómo manipular el electrón para producir electricidad. Ya, habíamos visto estos conceptos anteriormente de ver el espectro electromagnético. Eh, habíamos visto los conceptos de corriente eléctrica como un flujo de electrones a través de algún elemento o un material que conduce la electricidad. Ahora vamos a hablar ya más en detalle de estas cosas. Ya vamos a ahondar en este tema. Bueno, los objetivos de aprendizaje, bueno, solamente para mencionarlo, habíamos trabajado con el análisis de alguna fuerza, de la fuerza eléctrica, de cuando habían dos cargas del signo opuesto. Cuando existen dos cargas del signo opuesto, existe una fuerza del tipo atractiva que se atraen las cargas eléctricas. Ya recuerden que hay cargas eléctricas positivas y cargas eléctricas negativas. También yo les conté algunos tipos de experimentos, por ejemplo, de experimentos relacionados con la electricidad, ya cómo se evidenciaron la primera instalación eléctrica, eso ya lo vimos. Y bueno, también ahora vamos a mencionar un poquito de riesgo, ya que esto tiene, por ejemplo, en la vida cotidiana. También vamos a analizar en esta parte del curso algunos circuitos eléctricos domiciliarios, ¿ya? Y también vamos a analizar un concepto nuevo que se llama circuito eléctrico en serie y en paralelo. ¿Ya? Esto a medida, bueno, posiblemente tengo unas 4 clases con este tópico nuevo, ¿ya? Así que esto es el general. Y entre los conceptos que vamos nuevos a mencionar, vamos a hablar de la energía eléctrica, la diferencia potencial, la intensidad de corriente, potencia eléctrica, resistencia eléctrica y la eficiencia eléctrica. Dentro de las habilidades de aprendizaje, vamos a trabajar con formular y fundamentar predicciones basadas en conocimiento científico. Todo esto está relacionado con evidencia científica que se ha puesto en práctica, que se ha replicado ya en pos de nuevas tecnologías, de nuevos avances, etc. ¿Ya? Como vamos a trabajar con un poquito de fórmula y con algunos ejercicios, también es necesario organizar los datos cuantitativa y cualitativamente. Gráficos, tablas, modelos, otras representaciones con ayuda de TICs. Y por supuesto también examinar los resultados de una investigación científica para plantear inferencias y conclusiones. Eso también es súper importante en la parte de la física, ya cómo uno obtiene conclusiones a partir de alguna investigación. Y eso es parte también de lo que están haciendo ustedes con sus mini presentaciones también. ¿Ya? Investigar acerca de un tema, y bueno, esto idealmente lo vamos a estar aplicando constantemente.
guardar un poquito. No quiero variable al 95%. Ahí sí. Bien, introducción. Como introducción quise hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos estado viendo hasta ahora. Presentamos el concepto, primero, recapitulando, presentamos el concepto de carga eléctrica a través de la experiencia y hallazgos que tuvo Benjamin Franklin. Ya lo mencionamos, que el famoso cometita, con el rayo eléctrico, etc. Ya en su estudio de los rayos. Luego, por medio de la experimentación, yo les conté de varios tipos de experimentos que fueron un aporte de la física, hicimos una clase de eso. Mencionamos los nombres, por ejemplo, de Ampère, el señor Volta, Michael Faraday, Charles Coulomb, James Maxwell, entre otros personajes que hicieron experimentos, incluso Henry Hertz, que lo debía haber puesto aquí. ¿Me escuchan bien o no? ¿O se me escucha muy pegado? Confirmen. Yo lo escuché más o menos. Sí, profe, lo escucho bien. O sea, a veces se escuchan recortados, pero no tanto. Ya, ¿y ahora? ¿Me escucha un poco mejor? Se escucha lo suficientemente bien. Ya sí. Que me di cuenta que tenía problemas con la conexión. Entonces les decía que habíamos mencionado algunos experimentos, ya con algunos nombres súper importantes en la parte de la electricidad, entre ellos apellidos, Ampère, Volta, Faraday, Coulomb, Maxwell, incluso el mismo Henry Hertz que habló Albert recién. También hablamos de la forma en que se carga el objeto en la naturaleza, ya sea por frotamiento, por inducción o por contacto. Hablamos de esos tipos de formas de cargar. Ya, eso ya lo cubrimos. Todos esos contenidos los cubrimos, están mencionados. Y ahora lo nuevo es que vamos a retomar el concepto de corriente eléctrica, el cual esta puede fluir o no fluir por distintos metales, haciendo comparación entre este concepto nuevo, que son los conductores, y los materiales aislantes. También explicaremos qué características tiene el movimiento de estas cargas, a través de conceptos como la resistencia eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica y la potencia eléctrica. Aquí me falta un puntito. Punto. Y finalmente vamos a hablar de la ley de Ohm, que es como la parte fuerte de esta sección del curso. Vamos a hacer algunos problemas sencillos de cálculo mediante el desarrollo con ecuaciones, ¿ya? Ecuaciones muy sencillas, tipo de proporciones, por ejemplo, es donde vamos a poder aplicar esta ley, ¿ya? Para hacer tipo de ejercicio medianamente complicado, ¿ya? Mientras nos están copiando, vengo al tiro. Les voy a mostrar algo. ¿Esto no lo copiamos, no? Ok. Ahí. Profe, ¿copio esta Sí. introducción? ¿Cómo? ¿Copio esta introducción? O sea, no sé si están tomando apuntes. Pueden siempre van a tener el apunte de la clase, por si acaso, en el aula. Ya, pero si tomas apuntes, también podéis tomando algunas notas. Ay, a ver si Vamos a la profe. luz. ¿Conocen este bicho que tengo acá? Sí, es Ah, una cosita. O sea, una vez la vi en el supermercado. deja que me lo No sé si audífono. es lo mismo. ¿Qué cosa? Ah, profe, es que he visto esas cosas y alguna vez lo vi en el supermercado y no creo que sea lo mismo, pero yo vi como que lo tocabas y salían como unos rayitos. Eso es cierto, ahí.
Ah, mira, sí, sí, eso. Esto se conoce como lámpara de plasma, ¿ya? Y lo que hace el interior, por ejemplo, tiene esa esfera dentro, ya que produce una descarga eléctrica. Y esa descarga eléctrica viaja a través del gas, porque adentro también hay un gas, y el gas actúa como un conductor eléctrico. Pero lo novedoso de esto es que, mire, yo tengo una ampolleta aquí desconectada, y si yo la acerco, esta se prende. Me voy a apagar la cuestión de acá mejor. Entonces, mira, ¿ven la ampolleta que está apagada? Y si lo acerco, ¿se Sí. alcanza a prender? ¿Se alcanza a ver que prende, no? ¡Wow! No, wow, ¿cómo pasa eso? Lo que pasa es que está un poquito cochina. No sé si se nota ¿Y, que está prendida. y dónde consiguió eso? Eh, la verdad que esta cuestión de lámpara, esta lámpara la compró mi papá en los chinos, en un negocio de esto de mall chino, en algún momento, en alguna época pasada. ¿Verdad que venden eso? Sí, y la ampolleta es una ampolleta de esta, miren la ampolleta, es una ampolleta eh, de esta, ¿cómo se llama?, de ahorro de energía. Lo mismo, porque aquí adentro de la ampolleta hay un gas, ya, que al momento, a ver, ¿se acuerdan cómo vimos cómo se producía la luz visible? ¿Qué es lo que ocurría? Sí, o sea, había como un electrón que estaba excitadito y luego se desexcita, tipo súper simple. Ya, aquí pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? El gas, bueno, primero, aquí estamos viendo varios fenómenos. El primer fenómeno es la inducción eléctrica. Se induce una corriente o salta una corriente, ya, a la lamparita, a la ampolleta que está acá. Ya, salta una corriente eléctrica, circula una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica lo que hace es excitar el gas que está acá adentro y en proceso de desexcitación produce la emisión de la luz y se prende. Entonces, esto produce constantemente carga eléctrica, ¿ya? Dentro de la esfera. Esto se conoce como bola de plasma, también algunos le llaman así. Pero la cosa es que si yo lo acerco, esto se empieza a prender, se prende. Y se prende solamente por una inducción eléctrica. Se induce una corriente a la ampolletita, a la lámpara, y esa corriente eléctrica, como mencioné anteriormente, excita y desexcita los electrones, produciendo que se prenda. Si lo alejo se apaga. A ver, otra cosa, mejor si, para que se vea más todavía, le vamos a bajar el brillo a la pantalla de mi computador, al mínimo. Y ahí sí. Ahí ve los rayos y ahí se ve la lámpara prendida. ¿Ahí se ve mejor? Sí, se ve bien. Ya. Ya, esto es lo muestro como un experimento sencillo y casero. Bueno, hay que tener esto obviamente para poder hacerlo, si no, no se puede hacer. ¿Ya? Y eso, Entonces, por ejemplo, si yo, si yo lo sé, y eso lo Albert, consiguió, ¿verdad que lo consiguieron los chinos? mi papá lo compró hace un año atrás en una tienda china. De hecho, tiene una música horrible. Mira. Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, por ejemplo, si al tocar, ¿qué es lo que ocurre? La descarga eléctrica, y eso lo vamos a ver, porque se produce una descarga eléctrica. La descarga eléctrica viaja hacia mi mano por un motivo que lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Pero fíjense, si yo coloco aquí, si coloco mi mano, hay menos rayitos, ya porque esto se está produciendo una descarga eléctrica. Esto tiene muy poca corriente eléctrica, por eso yo no me electrocuto. Tiene un voltaje, sí, esto funciona a 220 voltios de la corriente, que también vamos a hablar de este concepto, pero la descarga eléctrica que se produce es dirigida a mi mano, igual como un trueno, o un relámpago, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, si yo coloco la lámpara por acá, por supuesto que no le rellenan el rayo y no se va a prender. Si la coloco acá abajo, bueno, ahí llega algún par de rayos chiquititos, pero si saco la mano, se prende el tiro. Porque la descarga eléctrica ahora está dirigida hacia cualquier lado. Si coloco la mano, se apaga. Bueno, ahí le llega un rayito, ya porque se quiere descargar hacia ese lugar. Ahora voy a prender la luz.
Ay, ¿por qué no me prende la pantalla? ¿Qué pasó? Ahí sí. Ay, ¿qué onda? No me prende la pantalla. Abre pantalla. Espera un poquito. Ahí sí. Bien. Entonces, ¿cómo se desplazan las cargas eléctricas? Para entender cómo se desplazan las cargas eléctricas, vamos a entenderlo mediante una analogía que es la analogía del tobogán. Primero, supongamos o imaginemos la carga eléctrica. Ya, Espera. le decía, supongamos o imaginemos la carga eléctrica como se encuentra en la parte de arriba del tobogán. La carga eléctrica somos nosotros las personas, ¿ya? Que tenemos que subir a una cierta altura y después, mediante un flujo de agua, ¿ya? Nosotros nos lanzamos. Y por supuesto, al lanzarlos por el tobogán, vamos a bajar. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? El primer proceso es que cuando uno sube a una cierta altura, se produce algo que se llama la energía potencial. Y esa energía potencial está relacionada con lugares que contienen, que están en altura. La energía potencial es un reservorio de energía, el cual se produce o contiene, o se produce porque contiene una cierta masa a una cierta altura. Como por ejemplo, lo que ocurre con la represa. ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, tienen un tremendo estanque de agua almacenado ahí, conteniendo energía potencial, ¿ya? Y posteriormente, cuando abren, por ejemplo, la represa, se convierte o se transforma a energía cinética que corresponde a la energía del movimiento. Y mientras más rápido se mueva el agua que está cayendo, mayor energía cinética va a tener. Entonces, hay una conversión ahí de energía. Piensen que primero el agua está estancada aquí, o nosotros, o con el tobogán lo mismo, estamos quietitos esperando lanzarnos por el tobogán, estamos almacenando esa energía cinética porque estamos en altura. Una vez que nos lanzamos por el tobogán, la altura va disminuyendo, por lo tanto la energía potencial va disminuyendo, pero vamos yendo más rápido y la energía cinética va aumentando. Lo mismo ocurre con la electricidad, algo muy similar ocurre con la electricidad. ¿Ya? Entonces, en todo este proceso existe algo que se llama intercambio de energía potencial a energía cinética. Constantemente esto está ocurriendo. ¿Ya? Tengo una tremenda energía potencial en la altura, a medida que voy bajando, la potencial disminuye, pero agarré más velocidad, por ende la energía cinética aumenta. Eso es lo que ocurre en esta analogía del tobogán. En el caso de la electricidad, ¿quién entrega esta energía? Eso lo va a entregar una fuente de poder, o por ejemplo, una pila, como por ejemplo, un transformador común y silvestre, que sería que lo que utilizan para cargar el celular. ¿Ya? Esto es lo que alimenta eléctricamente un circuito. ¿Ya? Una fuente de poder, como aparece aquí. De hecho, lo vamos a colocar en negrita. Entonces, a medida que las cargas eléctricas se mueven a través de un conductor eléctrico, vamos a hablar qué es lo que es un conductor también, estas van adquiriendo energía. ¿Ya? Y esa energía permite que las cargas se vayan moviendo. Entonces, en la imagen de la derecha, tenemos, por ejemplo,
esta barra de un metal, ¿ya? Donde por dentro hay muchos electrones, y si se fijan, si le hace un zoom a esta imagen, estos electrones se están moviendo, están circulando a través del metal. ¿Ya? Eso es una corriente eléctrica, como habíamos mencionado, un flujo de carga eléctrica a través de un conductor, de un material conductor. Por lo anterior, por todo esto que hemos mencionado anteriormente, es necesario introducir una nueva magnitud física, la cual se llama la diferencia de potencial eléctrico o voltaje. Eso se define en general con la letra B corta, ¿ya? Y esta diferencia de potencial eléctrico, ¿ya?, corresponde a la diferencia de energía potencial eléctrica, que es la cual definimos con U, por carga que existe entre dos puntos de un circuito eléctrico. Así como, por ejemplo, en la parte mecánica que le expliqué recién en el principio, tenemos un punto inicial, que es la altura del tobogán, y el punto final, que es donde llega la piscina. Ahí hay dos puntos, y hay dos niveles de energía en ese lugar, y uno calcula cuánto es la energía al inicio, y cuánto es la energía al final, y hago la resta. Eso es la diferencia de potencial en este caso. Ahora tenemos que hablar del concepto de potencial como tal. Bueno, también existe este instrumento eléctrico, ya que se llama el multímetro, para medir todo este tipo de, por ejemplo, de valores, de carga eléctrica, de voltaje, etcétera. Ya es un aparato como este que está acá. Ya, no sé si lo ven bien, y tiene esta manilla acá, que es uno aquí cambia los valores que quiere medir. Ya, generalmente los electricistas siempre ocupan estas cosas que están acá. Incluso también puede medir temperatura con esta cosa, entre otras aplicaciones que tiene. Ya, entonces, bueno, puede estar un poco confuso, arreglemos un poco estos nuevos conceptos que estamos viendo. Partamos, bueno, lo que nos interesa es la parte de electricidad. Ya, así que partamos por esto, por la diferencia potencial. Primero es necesario mencionar qué es lo que es la energía. Espera, que necesito copiar una parte de la anterior. Ya. Profe, ¿Sí? al final, el expresamiento de cargas eléctricas es solamente el flujo de carga eléctrica por un conductor. ¿Eso nomás? ¿Eso es te refieres a la corriente eléctrica? No, me refiero al desplazamiento de cargas eléctricas. ¿Ya? Era como el flujo de cargas eléctricas por un conector, o Por estoy equivocando. un conductor. La cosa es cómo se desplazan, y eso lo vamos a ver ahora. Y eso se lo voy a mencionar ahora. ¿Por qué se mueve la carga eléctrica? Ya, porque en la naturaleza todo tiene carga eléctrica, pero no siempre se mueve. Está en estado neutro. Por ejemplo, si yo toco... Esto está apagado, ya está en estado neutro. Si yo lo toco, no me electrocuto. No hay carga eléctrica que esté circulando. La cosa es que tiene que haber un ente que haga que se mueva la carga eléctrica. ¿Ya? Porque si no, no se mueve simplemente. Queda ahí estancada para toda la vida. Y necesito hacer que se mueva. Ahora, ¿cómo la hago moverse? Esa es la pregunta. Entonces, para eso, introducimos este nuevo término que se llama el voltaje. El voltaje es lo que empuja a la carga, ya, para que se mueva de un lugar a otro. ¿Ya? Pero el voltaje viene debido a que necesitamos mencionar un concepto que es la energía potencial, que es lo que voy a explicar ahora. Entonces, es necesario desglosar la energía potencial, ya, porque aquí en la diapositiva anterior
En la diapositiva anterior hablamos aquí de la energía potencial eléctrica, por carga que existe entre dos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que es? Bueno, ahora vamos a hablar de todo este tipo de cosas y entender qué es lo que son, qué rayos son todas estas cosas. Bien, primero, la energía potencial eléctrica, por definición, y aquí está la definición, es la energía que tiene una carga eléctrica debido a su posición en relación a otras cargas. ¿Ya? Entonces yo tengo una carga fija en el espacio, así como aquí, fija, y alrededor hay muchas otras cargas eléctricas. Entonces si yo mido matemáticamente o cuantifico esa energía, la mido, tiene un cierto valor con respecto a las cargas que están a su alrededor. Como por ejemplo, en la figura que tengo acá mostrada, hay una carga 1, que es la carga muy grande. Esta tiene la máxima energía potencial. ¿Ya? Está en una cierta posición con respecto a la carga chiquitita, que aparece aquí. Fíjense, por ejemplo, qué ocurre con el signo de las cargas. Estas cargas son del mismo signo, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con esta carga eléctrica? ¿Se recuerdan? Se van a repeler. Se van a repeler, exactamente. Se van a mover. Y si se van a repeler, esta carga se va a mover. Y se va a mover hacia un lugar que va a adquirir un menor, o va a tener una menor energía potencial. ¿Ya? Porque estamos, bueno, el contexto de esto, el contexto donde están ubicadas estas cargas eléctricas, ya es un concepto que habíamos mencionado, que es el campo eléctrico, que es una región alrededor de las cargas donde se generan fuerzas de tipo eléctrica, como la que mencionamos recién, que es la fuerza de repulsión. ¿Ya? Alrededor de esta carga existe esto que es el campo eléctrico, una región donde están las fuerzas eléctricas. Y dentro de esa región hay una cierta distancia como mínima para que existan energías. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fuera del campo o fuera de esta línea de campo, si esta carga chiquitita que aparece aquí sale de esta línea de campo, ya no va a tener una energía potencial, porque va a estar fuera del campo. ¿Ya? Pero si esta carga, que es mucha carga eléctrica positiva, desplaza a esta otra y queda dentro del campo, Soy ¿ya? yo o el profe. Eso. Como que no. ¿Estoy pegado? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Pues que me pegué. Ahora sí, volví. Estaba pegado. Ahí está, sí. Ya. Ya. Creo que con esto vamos a terminar por la hora, porque también tengo que pasar la lista. Entonces le estaba diciendo, en el lugar donde se encuentra esta carga grande, hay mucha energía potencial eléctrica ahí con respecto a esta carga chiquitita. Y como son cargas de signos iguales, esta carga chiquitita sale desplazada o se repele. ¿Ya? Por lo tanto, la corriente eléctrica se origina por el flujo de cargas que van desde un estado de mayor potencial eléctrico, en el lugar de aquí, donde está la carga 1, y ese lugar de mayor potencial, de energía potencial eléctrica, es el lugar en que hay mayor cantidad de cargas negativas hacia uno de menor energía potencial eléctrica, en el lugar donde hay menor cantidad de energías negativas. ¿Ya? Si yo mido esa diferencia de energía que existe entre el inicio, donde hay mucha carga, y el final de esa mucha carga, eso es lo que se conoce como el voltaje. Ya es la magnitud física que me dice cómo se mueven las cargas desde un lugar donde hay un mayor potencial a un lugar donde hay un menor potencial, donde hay una menor energía. ¿Ya? Así se desplazan las cargas eléctricas. Entonces, por ejemplo,
el cosito que vimos recién que se descarga, se produce esta descarga eléctrica porque hacia donde estoy yo hay un menor potencial eléctrico comparado, por ejemplo, con la lamparita que vimos recién, que tiene un potencial eléctrico mayor. Entonces yo al tocarlo, esto va a producir una descarga eléctrica, ya en dirección hacia mí. Porque hay una menor cantidad de... hay un potencial, yo soy un potencial menor, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y esta lamparita es un potencial mayor. Y se produce la descarga eléctrica en esa dirección, desde el mayor potencial hacia el menor potencial. Bien, la próxima clase vamos a seguir con el concepto de voltaje, que lo vamos a retomar, y seguir hablando de estas magnitudes, físicas nuevas, ¿ya? Antes de terminar, tengo que pasar la lista. Ahí estamos. Rocío está por ahí. Rocío. No está Rocío. Gabriel Barrios. Irma Acá Viola. estoy, profe. Ya. Catalina Barrios. Presente. Ya. Lua Bustamante. Presente. Valentina Carmona. Presente. Luciano Centrone, él no estaba. Camilo Cortés. Presente, profe. Cristóbal de la Cuadra, él no ha venido. Julieta Gaete. Presente. Dominga Gallardo. Presente. Ya. Paz González. Presente. Lucas Hager. Presente, profe. Ujú. Gabriel Jordán. No, él no ha venido. Albert Kruger, sí está. Presente. Martina. Presente. Amaro Lemus. Amaro Lemus a la una, no la veo. Michela. Presente. Guido. Presente. Raimundo. Raimundo no está. Sofía. Presente. Mateo. Mateo, ¿estás por ahí? Fernando Ríos. Presente. Ya, Mateo, ya te vi, gracias. Profe, Matilda Salazar. Matilda. Matilda. No la veo en la lista. No. Joaquina San Juan. Joaquina tampoco la veo en la lista. Matías Soto. Matías. Presente. Ya. Antonio Urqueta. Presente. Y finalmente Maximiliano Vera. Maximiliano me había hablado adelante. Ya. Presente. Listo. Seguimos la próxima clase. No se olviden que la próxima semana tiene que presentar Luciano, que tiene que hablar, Catalina y Paz. Ya. Para la próxima semana, para terminar con la parte de las radioondas. Ya, chiquillos, están libres, tienen recreo. Nos vemos en la próxima clase. Bye bye. Chao. Adiós. Que estén bien. Buenas noches.
Chao, profe. Chao. Chao. Chao.